El aborto es un asesinato hacia una persona inocente que no se puede defender. Es matar a un niño inocente. Es literalmente un asesinato. Mi nombre es Adriana Jacel Alvarado Quintero, soy estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la licenciatura de Criminología. Actualmente curso el 7º semestre y este trabajo corresponde a la asignatura de Elementos de Política Criminológica. Hoy hablaré de un tema que resulta bastante interesante a nivel social. Este es el aborto. El aborto es un fenómeno controversial, ya que existen factores que se ponen en juego debido a la trascendencia que tiene en la humanidad. Debido a esto, es importante analizar las alternativas que existen respecto a este tema en torno a la política criminal. Es necesario comenzar con una pregunta. ¿Por qué es importante elaborar políticas para enfrentar el problema del aborto en México? Fundamentalmente porque las mujeres mexicanas abortan y muchas mueren o quedan con secuelas físicas irreparables, como resultado de la clandestinidad propia del carácter delictivo por la interrupción voluntaria del embarazo. En definitiva, que ante determinadas circunstancias las mujeres deciden abortar, más allá de las leyes que en términos generales prohíben esta práctica, más allá de las religiones y del dilema personal que puede implicar tomar la decisión de interrumpir el proceso de la vida. En México, el carácter clandestino del aborto voluntario lo ha convertido en un problema de salud pública, punto de partida preocupante y fundamental para demandar su atención en el espacio gubernamental del diseño e implementación de políticas públicas. Se sabe que aproximadamente 750,000 mujeres, a 1,000,000 de ellas, abortan de manera clandestina en México. Llevando lo antes mencionado a una perspectiva criminológica, el Estado lleva adelante sendas políticas a través de instituciones que de forma específica legitiman e intervienen en la solución de esta problemática social. El conflicto social para el Estado en este momento son los abortos. La pregunta que deben realizarse aquellas personas que están encargadas de diseñar políticas públicas es la siguiente. ¿Es el aborto una conducta que deba ser considerada un delito? ¿Qué logros se consiguen con la criminalización de la conducta? La prohibición del aborto no consigue evitar los abortos, sino que consigue que se realicen de manera clandestina. La criminalización del aborto es un eufemismo. Lo que se criminaliza, lo que se delimita como una delincuente es la mujer que aborta. Las políticas públicas en materia de reproducción suelen estar pensadas y dirigidas por y hacia las mujeres. Como toda planificación política, los resultados deseados por las iniciativas serán aquellas que darán veredicto acerca del acierto o del error, y claramente la prohibición no es el camino adecuado. La penalización del aborto no es más que la criminalización y la estigmatización de las mujeres. Entonces, hablar del aborto es un tema complejo, no solo porque en México está muy arraigada la religión, las buenas costumbres, las tradiciones y lo que se considera aceptado para la sociedad. Nosotros, como especialistas en la materia, es necesario analizar la realidad social para la implementación y diseño de políticas encaminadas hacia y por las mujeres. Para esto es importante realizar un diagnóstico que nos permita conocer la magnitud del problema. Este tema se ha venido tratando desde hace varias décadas. Sin embargo, en muy pocos estados de la República se ha legalizado el derecho a abortar.
El tema aquí no es si el aborto es bueno o malo. El punto central de esto es que las mujeres mexicanas están muriendo. Lo que se necesita realizar es una estrategia que nos permita controlar este problema de salud pública. A lo largo de los años nos hemos dado cuenta que el endurecimiento de la pena de la sanción no sirve, ya que las mujeres siguen abortando de manera clandestina, generando muchas muertes. Se estima que alrededor de 1 millón de mujeres anualmente pone en riesgo su vida sometiéndose al procedimiento clandestino del aborto. Organizaciones de la sociedad civil alertaron que el aborto en condiciones de ilegalidad es la 4ª razón de muerte materna en el país. Actualmente, en 29 estados no se penaliza a las mujeres si el aborto se produjo de manera imprudencial. En 23 estados se permite el aborto si hay riesgo en la vida de la mujer. En 15 entidades cuando hay algún riesgo para alguno de los rubros de la salud. En 16 estados cuando hay alteraciones graves en el producto, mientras que en 2 estados que vienen siendo Michoacán y Yucatán se permite la interrupción legal del embarazo por razones económicas. Dicho lo anterior, nos damos cuenta que el dilema no es si el aborto es bueno o malo. El tema esencial a tratar es la vida de las mujeres que se están perdiendo. Es por eso que hago énfasis en la importancia que tiene el diseño e implementación de políticas criminológicas orientadas al tema del aborto. A lo largo de este video he estado hablando respecto a las políticas criminológicas y es momento de explicar qué es una política criminológica y cómo ésta se puede orientar al tema del aborto. Para empezar, la política criminológica o una política criminal es una disciplina que está orientada a salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas. Para esto se realizan diversas estrategias, estudios, diagnósticos para conocer el origen del problema. No cabe imaginar siquiera una política criminal sin sustento criminológico. Cualquier medida o acción gubernamental en materia de criminalidad que ignore las aportaciones de la criminología, aparte de ser absurda o inadecuada, terminará siendo muy probablemente ineficaz. En general, el primer paso para resolver un problema consiste en definirlo de manera correcta. En este caso, nuestro problema viene siendo el aborto. Ya identificado el problema, es importante comprender e identificar de la mejor manera posible cuáles son sus causas o factores determinantes, así como todos aquellos aspectos que lo distingan. México vive realidades distintas en el tema del aborto. En la Ciudad de México y en Oaxaca está despenalizado, pero en otros estados se criminaliza. Marta Méndez tenía 18 años y vivía sola en el estado de Veracruz, cuando descubrió que estaba embarazada. Luego tuvo un repentino sangrado y fue a un hospital público, donde le confirmaron que había sufrido un aborto. En la clínica le pusieron nombre al feto y la obligaron a darle cristiana sepultura. Cuando me llevaron el feto, así que me lo pusieron en la cara y que me obligaron a pedirle perdón, creo que fue cuando sellé la culpa de que yo lo había matado, ¿no? Entonces cuando hacen eso, pues sí, sellas todo y dices, no, pues es algo gravísimo. Luego quedó detenida y las autoridades le querían obligar a firmar un papel con una declaración tergiversada. Gracias a la ONG Las Libres consiguieron liberarla, aunque tuvo que mudarse a otro estado porque los medios de comunicación locales difundieron su fotografía y en la calle la llamaban asesina. Lo más grave no está en el sistema de procuración y administración de justicia, está en los hospitales públicos. Son los médicos los que no tienen que estar llamando a un ministerio público cuando tienen a una mujer con un aborto en evolución. Su mandato mayor, incluso legal y más regulado, es el secreto profesional. Por su parte, Susana Dueñas, de 38 años, es de una empobrecida comunidad del estado de Guanajuato. Con nula educación sexual, afirma que no sabía que podría quedar embarazada de su novio a los 19 años. Una noche perdió al bebé, pero las autoridades la acusaron de haberse provocado el aborto y fue condenada a 25 años de prisión. Cuando llegué me trataban pues, de la patada porque cuando supieron que lo que supuestamente yo había hecho, me dijeron que
que ni los perros hacían lo que yo había hecho. Gracias a otras mujeres condenadas por aborto, conoció a las libres, que consiguieron liberarla. La ONG contabiliza más de 4.200 mujeres perseguidas judicialmente, algunas pagando en prisión por abortar en México, un país laico pero profundamente católico. En el Código Penal Único Nacional, el aborto está tipificado como delito. El partido oficialista Morena presentó una iniciativa para despenalizar el aborto a las 12 semanas a nivel nacional, lo que permitiría se realice en hospitales públicos federales y alentaría a los estados a reformar sus códigos penales. Pero se ha estancado en el Congreso y se le ve poco futuro, por la alianza de Morena con un partido de corte evangelista y por las convicciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien evade la polémica argumentando que lo sometería a una consulta popular. Las armadas actúen